Buenos días, bienvenidos al Análisis Wyckoff, donde damos un seguimiento de Bitcoin al día. Empezamos con Bitcoin en 19.800, actualmente justo por encima de su zona importante de resistencia de los 19.500 a los 19.200. Esta cajita verde de la que llevamos comentando ya aproximadamente un mes de su importancia, de lo que pasaría si se perdiese. Vamos a ver los índices más importantes antes de ir a un análisis más conciso. Porque como ya sabéis, lo habéis visto actualmente, Bitcoin lleva aproximadamente 5 o 6 días totalmente parado en un rango. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver en gráficos de una hora como el rango empieza ya a irse declinando hacia uno de los dos lados. Pero, ¿qué es lo importante y lo que llama más la atención? Viendo rápidamente Nasdaq en diario, el Nasdaq está precipitándose en caída libre hacia su zona objetivo, esta zona verde que tenemos aquí en los 11.600, 11.800, que llevamos también marcadas de hace ya unos días, claramente con su flechita de proyección, etcétera, etcétera, y está yendo en picado. Por el lado opuesto tenemos al SP500 que de opuesto no tiene mucho, yendo a su zona objetivo, que no la recuadramos, perdonadme por no haberla recuadrado, que serán estas dos zonas de nodo de volumen entre los 3.835 y los 3.750. Ahora, vamos a ir pintándolas, pero ¿qué es lo importante de estas zonas? Y es que sí es verdad que habíamos hablado que claramente las proyecciones del Nasdaq y el SP500 eran totalmente bajistas. Habíamos roto la parte alta del rango y por el contrario ahora tocaba bajar a la parte baja del rango. ¿Y qué es lo que nos llamaba tanto la atención o lo que podríamos pensar que podría darnos un mal presagio? En este caso, Bitcoin ya había caído casi a la parte baja cuando el Nasdaq y el SP500 estaban en la parte alta. Ahora estamos viendo que esa debilidad que tenía antes Bitcoin, bajando muchísimo más que el SP500 y que el Nasdaq, la está recuperando en forma de fortaleza, manteniéndose lateral, mientras que el SP500 y el Nasdaq caen a las zonas objetivos para ponerse de nuevo, otra vez, en máxima correlación. Ahora, aquí viene lo importante, y es que ya hemos visto que a poco rango que le queda al SP500 y al Nasdaq para llegar a sus zonas objetivos, Bitcoin está aguantando la suya. Lo importante es, cuando llegan a su zona objetivo, continuarán con el bear market, continuarán con ese mercado bajista y seguirán atacando y atacando nuevos mínimos, o podríamos tener SP500, Nasdaq, Bitcoin en gráficos de un día, creando un marco lateral que dure unos cuantos meses, en el cual podamos empezar a ver primeros signos de reversión. Antes de pensar en reversión, nos tenemos que fijar en el DXY o el índice del dólar, el cual nos marca su fortaleza. Y como ya sabéis, mientras que la fortaleza del DXY, del dólar, sea bastante consolidante, como está siendo ahora, tenemos una fuerza, que ya veis lo que lleva los últimos meses, no se puede pensar en que el SP500, Nasdaq o Bitcoin caiga. Porque con una moneda como el dólar muy fuerte, ¿para qué queremos un Bitcoin si no nos sirve tanto como el dólar? Todo lo que pueda llegar a bajar el dólar a Bitcoin le beneficia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? No podemos empezar a pensar ni en lateralizaciones ni en fondos del mercado cuando tenemos a nuestro colega del dólar en una tendencia alcista, ya la tenemos por aquí en una línea blanquita, que no se ha roto en ningún momento, se respeta a la perfección y no está teniendo ningún problema para continuar a la alza. ¿Qué es lo que tenemos que ver y considerar? Actualmente, después del máximo relativo que tuvimos en la parte alta para el 13 de julio, tenemos a el dólar de nuevo, ahora rompiendo esa parte alta. ¿Qué es lo importante de esto? Estamos teniendo ese blow off top, como se suele decir, que lo que hacen es simplemente rompen el máximo anterior y luego ya empiezan a hacer esa lateralización para posible llegar al techo del dólar. No lo sabemos. Yo, como operante de Wyckoff y de VSA, miro mucho el volumen. Las divisas, como ya estáis viendo, no me permiten ver nada de volumen, entonces este tipo de análisis se hacen bastante más complicados. Lo que sí que es importante y que hay que considerar, seas de lo que seas, señores, no se puede pensar en meterte en corto en el dólar cuando ni siquiera
ha roto una tendencia que lleva respetando desde inicios de febrero de este año. Y perdonadme que os moleste, pero vamos a hablar rápidamente de nuestro exchange de confianza al que nos vamos a estar mudando todos en los próximos días. Y es que se trata nada más y nada menos que PingX. En este caso, simplemente recordaros que con el link en la descripción vais a tener un bono encantador de bienvenida, podríais acceder a la comunidad privada siempre que la pedís y sobre todo importante, estamos hablando de un exchange el que actualmente tiene las mismas tasas de comisiones que Binance, las más competitivas del mercado, literalmente. Entonces, oye, para traders como nosotros, o por lo menos yo en este caso, que opera futuros en gráficos pequeños, tener estas comisiones tan competidoras nos vienen, la verdad, bastante bien. Ya cada uno su opinión. Iros registrando con el link que tenéis en la descripción y cualquier duda preguntarme y ya los próximos días iremos viendo las sorpresas que nos traen nuestros compañeros de PingX para lo largo del mes. Ahora, sin más dilación, recordaros, tenemos mañana a la apertura del mercado, 8:30 América, lo que van siendo aquí las 3:30 nuestra apertura de mercado que solemos tener, el ratio de desempleo de América. Claramente es la única noticia que tendremos esta semana o que hemos tenido que puede llegar a provocar esa gran volatilidad. Cuidado con ese dato. Para una posible volatilidad para mañana a las 3:30 horario europeo o las 8:30 de la mañana horario americano. Vamos a pasar rápidamente, como ya sabéis, con Trading Light porque hay una cosa bastante curiosa a empezar a entender justo antes de acercarnos a una hora en BTC. Y es que desde Binance Futuros estamos teniendo lo que ya teníamos hace unos cuantos días. ¿Y a qué me estoy refiriendo? ¿Os acordáis cuando nos encontrábamos en 25.000 y cada vez que teníamos un pico de Open Interest, mirarlo por aquí, por ejemplo, simplemente era un pico desde futuros para luego caer justo después del pico? ¿Vale? Yo creo que se puede observar. La gente que estuvo conmigo en estas subidas lo pudo observar y era simplemente movimientos de futuros que subían a la parte alta, cerraban las posiciones y volvió a bajar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Bitcoin actualmente? Está pasando justo lo contrario. Y eso es lo que empieza a dar algo de miedito en qué va a hacer el precio. Si vuelvo a poneros el gráfico, observar cómo, oye, tenemos un gran apalancamiento de nuevo, observarlo aquí, pero esta vez a la baja. Tenemos un gran apalancamiento de nuevo, otra vez, esta velada aquí, que no se ve muy bien, perdonadme, está justo velada, aquí voy a quitar el heatmap para que lo veáis bien, ahí está, observar ahora bien, esta vela a la baja, ok, sirve de apertura de apalancamiento, y vuelve a pasar lo mismo que teníamos en los 25.000, pero al contrario. ¿Y de qué estamos hablando? A la baja tenemos subida de Open Interest que rápidamente es volteada por velas liquidatorias, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo? Nos encontramos en ese punto de inflexión. Tenemos el Open Interest subiendo después de 12 horas consecutivas, bastante alto, mientras que el precio de Bitcoin está bajando. ¿Qué nos puede implicar esto? Que de aquí a poco tiempo, en breves momentos, no se sabe cuándo, podremos tener liquidaciones de cortos de nuevo. Este tipo de patrón que se hace con el Open Interest en Binance Futuros no es la primera vez que lo tenemos. Lo tuvimos en los 25.000, lo tenemos ahora, pero lo tenemos ahora dado la vuelta. Ahora la gente se sobreapalanca en corto en vez del largo y volvemos al mismo problema. Señores, ni se puede ser superalcista en los 25.000 diciendo no vamos a volver por debajo de los 20 porque yo os aseguro que por debajo, digo por encima de los 24.000, 25.000, tenía a saber cuántos mensajes diciendo que los 20.000 no se iban a volver a tocar jamás. Nos encontramos en 19.700 y ahora todo el mundo dice que volvemos a los 14.000 o a los 10.000 y vuelven a apalancarse en corto. Ya lo estamos viendo con literalmente pruebas delante nuestra que el apalancamiento por cortos desde los futuros es muy alta. Yo no quiero decir nada. Yo quiero intentar ser lo más neutro posible. Pero por favor, no operéis dejándoos llevar por el FOMO en este caso. No solo eso, sino que para apoyar la tesitura que os estaba comentando, mirar FTX Spot por un lado, actualmente teniendo una pequeñita, ¿vale? Porque no ha caído tanto, divergencia alcista en Spot,
cuando ya estamos teniendo el Open Interest tan exagerado como el que estábamos viendo, aquí lo tenemos otra vez de nuevo en FTX con esos vaivenes que tenemos desde futuros, y luego desde Binance Spot exactamente lo mismo. Mucho menos descarada que la de FTX, pero desde el spot se están intentando oler algo que, bueno, son pequeñas divergencias porque, como estamos viendo, los dos son mínimos superiores, pero a tener en cuenta desde lo que está pasando en Binance Futuros. Una pequeña subida en las próximas horas o en los próximos días, 1 o 2 días, no mucho más, porque si no, ya sabéis cómo funciona esto, nos podrían dejar una perfecta tesitura de limpieza de cortos apalancados como estamos teniendo actualmente. Ahora, desde una hora, ¿qué es lo que estamos teniendo por parte de Bitcoin? Tenemos a Bitcoin en una hora totalmente lateral entre las zonas de los 20.500 y los 19.500 aproximadamente. Pero nos están dejando ya unos sesgos bastante considerables. Empezábamos el rango totalmente paradito, sin ningún problema, y ya a partir de este momento empezamos con las lateralizaciones con volatilidad en los extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que intentamos ir a la parte alta o baja, era limpiando extremos todo el rato. En este caso, de manera contractiva, ya que ni los mínimos ni los máximos que se van haciendo se van rompiendo. Ya lo estamos viendo como, oye, da igual los mínimos o máximos que hagas, no se van rompiendo. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente nos encontremos bastantes liquidaciones en los dos extremos, ya que la gente tiende a poner sus stop loss en esa zona, pero nos empiezan a dejar ya las primeras huellas. Y es que cuando empezábamos el rango, aquí claramente teníamos interés de compra, entraba bastante volumen reingresando dentro del rango, y por el contrario, también pasaba lo mismo cuando estábamos en la parte alta. Mirar esta absorción por la parte alta significaba que había vendedores. Ahora, aquí ha pasado algo importante, y es que cuando se iniciaba el rango teníamos compradores por abajo, vendedores por arriba, y los dos estaban claros que estaban ahí. Había absorción por la parte baja y absorción por la parte alta, dependiendo de los integrantes del mercado. Pero si nosotros nos acercamos al gráfico, podemos ver una serie de patrones a partir de aquí, a partir, digámoslo así, de que acabase la fase A que delimitase la parte alta y la parte baja. Y es que cuando ya nos encontramos en esta parte, la absorción que tenemos, como veis, ya ha disminuido, ya no tenemos un gran volumen espectacular, pero aquí lo importante, bajamos a la parte baja y seguimos teniendo esa gran absorción que vuelve a reingresar y a lanzar a la parte alta. ¿Qué quiere decir? Los compradores están bien presentes en la parte baja. ¿Qué quiere decir? Aquí no van a dejar que caiga. Lo tenemos visto, no dejan que caiga a intencionalidad de compra. Pero ¿qué pasa por el otro lado y al contrario? Subimos a la parte alta y, si os dais cuenta, nulo. No hay intención de venta. No han vendido. No tenemos una gran iniciativa como tuvimos aquí, aquí o aquí. No han querido vender esa zona, no les interesa. No hay vendedores interesados en esos precios. Y decimos, joder, ¿qué ha pasado? Se han ido los vendedores, ya no están. Bajamos el precio y tenemos una vela en la que ya, en el área de volumen, los compradores empiezan a absorber, porque claramente esta vela de aquí que tenemos es pura de compradores, una vela que deja un mechazo gigantesco, se queda azul y con un gran volumen. Los compradores vuelven a aparecer, y esta vez mucho más cerca del área de volumen. Y no solo eso, sino que llegamos a la parte baja y vuelven a aparecer los compradores. ¿Con esto qué quiero decir? A excepción de que falten limpiar mínimos y máximos, porque claramente de aquí, ¿cómo nos vamos a ir sin haber limpiado el stop loss de toda la gente que se sobreapalanca? Queda, bueno, algo bastante importante por ver. Y es que tenemos ese pequeño sesgo alcista o esa intención de al menos no salir del rango, porque por ahora tampoco han demostrado que quieren que suba por encima, porque ya estamos viendo que cuando no aparecían los vendedores tampoco se ponían a comprar. Entonces, lo único que estamos observando actualmente en el gráfico de Bitcoin es que no quieren que el precio baje de esta zona de los 20.000, la parte baja de todo el rango. Vamos a ver si estas últimas velas que nos han dejado por la parte baja nos permiten posicionarnos por encima del área de volumen para empezar ya nuestro sesgo alcista. A día de hoy tenemos al SP500, tenemos al Nasdaq totalmente bajistas, Bitcoin aguantando en un rango lateral, por el cual no quieren dejar que salga por debajo de los 20.000. Conclusión para todo esto, señores, cuidado el fin de semana, porque desde luego, con tanto apalancamiento en corto, alguna liquidación
vamos a ver en el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.